Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando. Ecos de la Ciencia. Nosotros venimos del mono, frases que nunca dijo Darwin. Sí, exactamente. Algo así. Lamarck, y por eso es que estamos haciendo este podcast, fue el que acuñó el término de biología. Ve un arbusto y va y come. Pero cuando los árboles empiezan a crecer, pues la jirafa tiene que estirar su cuello poco a poco. Eso suena muy mágico. O sea, Esta clásica y extendida idea de que un mono gradualmente se puso de pie y se transformó en humano proviene de Lamarck y no de Darwin. Este señor, nadie lo conoce, lo está empezando conflicto a de conocer mucho. pantalones, como Ajá. siempre. Hola, Biofamily White. Arrancamos el 2022 aquí en la segunda temporada de Ecos de la Ciencia, todo ya remasterizado con muchísimos temas muy, muy interesantes que esperemos que les gusten tanto como nos está gustando a nosotros prepararlos. Y para eso no puedo empezar antes sin saludar aquí a mi compañero Ulises. Ulises, ¿cómo estás? Hola, bien feliz, bien emocionado. Tampoco es que duramos 500 años de hacer la Pues no, primera la verdad temporada, no. pero O tú dime quieras que o sí, no, emocionate. el cambio de año es como te cambia completamente, ¿no? Es como vienen cosas nuevas. Sí, como que un match con 2022 y decir, wow, vamos a hacer esto y lo otro y aquello. Y pues también, ¿por qué no? Vamos a hacer una segunda temporada aquí en Ecos de la Ciencia, en nuestro podcast de chismecito científico. Así que, ¿qué te parece si me dices bueno, más bien, nos dices de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues de un tema bien chido, bien interesante, que no se habla mucho, o por lo menos esta figura célebre de la ciencia no es tan conocida. Ya me vas a decir tú si lo has escuchado por lo menos en tus clases de la secundaria, pero Uh. hoy, esperemos que se esté subiendo hoy, es el Día del Biólogo. Y Bueno, ahí vamos a aprovechar para felicitar a todos los biólogos, ya sean de bata o de lo de que lo sea, que sea. o estén estudiando así como yo para convertirme en un gran biólogo. Muchas felicidades. Les Mm, mandamos aquí un abracito de parte de Ecos de la Ciencia. Si te digo, dime algún científico que tenga una gran importancia en biología, o que tú te digan, a ver, un científico que sea biólogo. Pues mira, biólogo, su formación como tal no la conozco porque no sé si tú lo sepas, yo creo que la gente lo sabe, esto es algo que todo el mundo sabe, los científicos pioneros en la ciencia, vaya, eran de todo, o sea, le hacían a las matemáticas, le hacían a la filosofía, le hacían a un Sí. montón de cosas, o sea, de verdad, creo que en serio me impacta la capacidad que tenía el cerebro humano. Digo, yo creo que lo sigue teniendo, ¿no? Pero o sea, yo no me imagino haciendo como cosas de matemáticas y geografía y luego astronomía. Ay, no, 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 o sea, no, la verdad no creo que mi cerebro para tanto de por sí con la carrera ya estoy como de, ay, muere, ya, 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 basta. Pero bueno, eh, ahorita pensando en padres de la biología, me vienen los nombres de Darwin, Linneo y ya. Ahorita, de momento, así Sí. como Ah, de pues claro, Darwin, rapidín, ¿no? El mayor exponente. claro. El creador del origen de las especies. Y es uno de los grandes. Y dije, justamente, me gustaría contarle a Karen la historia de Darwin, pero digo, es muy choteada. Quizá muchos vayan a contar y hablar de Darwin en infografías o demás por el Día del Biólogo. Pero dije, vamos a innovar aquí como nos gusta hacerle, ¿no? Y te Mm. voy a contar la historia, como se titula el título, de Lamarck y el transformismo. ¿Habías escuchado hablar de Lamarck? De la marca, me suena el nombre. ¿Qué hacía él? O bueno, ¿qué fue lo que hizo? Pues este episodio va a ir de él y vamos a ver si Ah, ok. eh, puedo transmitirte, no sé qué decir. Pues este episodio va a ir sobre él, ¿ok? Te voy a decir su nombre completo. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck.
No sé si lo pronuncié bien, pero está bien largo, ¿a poco no? Estaban de oferta los nombres, definitivamente. No manches. O Resumido, sea, si yo con mi nombre completo ya me decía, ya siento que está muy largo, porque digo, mis apellidos son, pues no tan larguísimos, pero sí son como arriba del promedio. No manches, imagínate, o sea, no sé si en su época hacían exámenes, pero meter todo ese nombre en una hoja, ¿qué sería? ay, no, qué difícil. Yo también tengo un nombre bien largo y No, pobrecito. no tanto. Bueno, Sí, más o menos, algo así. Más o menos ahí se van los dos, el nuestro, los nuestros. eso sí. Pero vamos a resumirlo como Jean-Baptiste Lamarck o el Caballero de Lamarck. Él nació el 1 de agosto de 1744 en Bassetín. Básicamente, ¿cómo se le diría de alguna forma? En el seno, cobijado, en una familia millonaria, pues, y que también su familia tenía tradiciones militares, por lo que él alcanzó un grado en un determinado año de su vida de oficial. Es un científico originario de Francia, y más adelante te voy a hablar un poco pintadito de la Revolución Francesa que tuvo alguna importancia en su vida. También algo que, o por lo que se le conoce, fue porque Buffon, otro gran naturalista de la época, hablamos de los 1700, 1750, 78 por ahí, eh, le dio cobijos, si lo podemos decir de alguna forma, como un estudiante, pues era discípulo de Buffon, así como antes se habla de este científico, era discípulo de tal, 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 tal. O sea, luego también hablamos del conde de Buffon, porque está muy interesante su historia y las, entre comillas, batallas, peleas entre teorías de esa época, donde se estaba empezando a formar el concepto de la evolución, por lo menos. Porque justamente el caballero de Lamarck, uno de sus principales aportes es que propuso la primera teoría de la evolución, sin llamarse como tal evolución. Creo que debes de saber que antes se creía en el creacionismo, ¿no? En el que Dios lo creó todo. Ujú. Por ejemplo, hablaste de Linneo. Linneo, aunque haya creado el sistema de clasificación taxonómica que se utiliza actualmente, él era creacionista. Y justo él decía que Dios lo encomendó a él para poder clasificar a todos los organismos vivos de la Tierra. Wow, me impacta demasiado esta clase de pensamiento. O sea, ahorita sí me agarraste en curva bien gacho, porque, o sea, creo que como el hecho de que nosotros, o bueno, estas generaciones estemos recibiendo como una educación laica, o sea, es decir, separada, que no meten tanto estas ideas religiosas, el hecho de pensar que Linneo, que es alguien a quien te enseñan en la escuela, que te dicen, él creó todo este sistema, como bien dices, de diferencias, de clasificación entre los diferentes organismos, haya dicho que Dios lo eligió a él. Y digo, con todo respeto hacia la religión, ¿no? Yo no, en ningún momento es que Dios, no me voy a meter en esos debates, pero sí me sorprende mucho, ¿no? Porque en la escuela siempre te dicen así como, te lo separan todo. Entonces, ahora sí que los grandes pioneros de ello digan esas cosas es como muy, muy, muy sorprendente. Sí, y era como de, no inventes, poco, Linneo es un gran exponente de las ciencias y que digan, todavía tenía ese concepto del creacionismo, sí, a mí sí me sorprendió. Continuando, justamente Buffon lo aceptó porque hizo su primer escrito, primer tratado, por llamarlo de alguna manera, en 1778, titulado Flore Francae, las flores de Francia, porque recordemos que era residente de Francia, era un científico francés. Pues bueno, este impreso justamente Buffon se lo presentó a la Academia de Ciencias y justamente al recibir mucha aceptación lo incluyeron dentro y estuvo trabajando en el Jardín Botánico de París. Ahí estuvo mucho tiempo como discípulo de Buffon. Y justamente aquí entra un poco el tema de la Revolución Francesa, que más o menos cuando Lamarck tenía 45 años aproximadamente, pues perdió el título de caballero, también por críticas de otro científico, ahorita vamos a ir en esa parte,
Pero ya ves cómo cambió la Revolución Francesa, no solo a Francia, a Europa, sino al mundo. Entonces se le destituyó de ese lugar del Jardín Botánico de París, lo mandó a dar cátedra, o sea, no, digamos, no lo batearon como tal de la Gran Academia de Ciencia, pero sí lo relegaron. Como que dijeron todo este movimiento, y Napoleón dijo que tal y que tú no puedes estar aquí, entonces tú mejor vas a dar cátedra de invertebrados. A lo mejor ahorita no te sorprendió, pero en ese momento pues, el conocimiento de invertebrados era muy poco, porque justamente decían, a ver, yo voy a investigar o voy a estudiar a vertebrados como leones, por ejemplo, ¿no? Bueno, leones no estaban en España, caballos. Y te dicen, no, o un pulpo, pues como que los invertebrados los veían como fuchi, como los animales más tontitos, y justamente ahorita vamos a hablar de esa parte, ¿no? Eh, Fue como malo para él porque lo relegaron de su puesto que era importante, porque empezó como botánico justamente, y pasó a estudiar zoología de invertebrados como insectos, también o moluscos, ¿no? Y también microorganismos, de hecho microorganismos. Entonces, gracias a esto, a los estudios que Lamarck estuvo haciendo y también la cátedra que estuvo realizando en zoología de insectos, gusanos, animales microscópicos, se le considera pionero, si no padre, de la paleontología de invertebrados. Porque en ese momento existía otro científico, y creo que ya mencioné, Cuvier. Él es el padre de la paleontología en general. Él empezó a descubrir que había fósiles y eran restos. E incluso tiene una teoría que se le conoce como la teoría del catastrofismo. ¿Qué crees que habla en esa teoría con ese título? Pues solamente pienso en catástrofe, desgracia, miseria. No, espera. Desgracia. Eh, sí, no, pero, o sea, sí pienso como que catástrofe, pero ok, catástrofe ¿en dónde? ¿Por qué? ¿Hacia qué? O no entiendo. Hablaba en sí de el fenómeno conocido como extinciones. Ah, ajá. Y justamente ya hablamos aquí en este podcast de las extinciones masivas. Vayan a verlo, vayan a escucharlo más bien. Entonces, Cuvier pensaba y creía, y pues no se equivocó, que habían existido una serie de extinciones que pues terminaban muriendo la mayoría de organismos y quedaban sus restos, que eran los fósiles que encontraban. Pero Lamarck no pensaba lo mismo. Y justamente aquí va la primera teoría de la evolución que hizo un hombre fue Lamarck. Él postulaba el concepto del transformismo, que igual creo que el nombre está muy claro, ¿no? En que las especies se transformaban. Ya estudiaba fósiles, pero él pensaba que eran restos de los mismos animales, pero como eran antes. Y aquí está justamente el concepto de transformismo, que es un poco igualitario al de evolución, pero no como tal ya hasta que Darwin y demás científicos lo plasmaron, ¿no? Porque ahí todavía no se tenían conocimientos de genética. Y ahí entra también en su teoría la herencia de caracteres adquiridos, o el desuso y el uso de los caracteres adquiridos. Y vuelvo a preguntarte, ¿ya has escuchado sobre eso, de los caracteres adquiridos? Es cuando supuestamente, por ejemplo, no sé, pienso ahorita en, ay, ¿dónde he visto eso? Como todas estas teorías que dicen que todo lo que no, bueno, de hecho es una frase, que es como todo lo que no se usa se atrofia y conforme vas evolucionando empiezan a desaparecer o a aparecer ciertos caracteres adaptándose a las condiciones de vida que tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, la cuestión de en seres humanos, creo si no, no estoy Ah, muy segura de que sea correcto el dato, las muelas del juicio, que a muchas personas ya no les están saliendo porque realmente no tienen mucha utilidad, que digamos un tercer molar en nuestra especie. pues más o menos así, pero él, por lo menos lo del tercer molar que comentas, e incluso los huesos del oído, podemos hablar en otros Ajá. También hermanos el meñique, ¿no? animales como reptiles que se transformaron. Ajá, Ah, pero justamente ya que en el presente que se entiende todo este fenómeno de la evolución, hablamos de un tiempo bastante largo. ujú. Y él lo que decía era que el progenitor, si usaba, por ejemplo, mucho un órgano, como tú comentas, se lo iba a pasar
a la progenie, a sus hijos, Ujú, ujú, sí, ujú. directamente, de una generación, en ¿qué? 30 años, por ejemplo, hablando del ser humano, él la veía como una evolución lineal, como la famosa imagen, ¿no? De hecho, al final o a mediados del podcast les voy a explicar un poco sobre eso. ¿Por qué lo veía lineal? Porque él decía que el humano, el ser humano, el hombre, era como el punto más alto, ¿no? El ser más evolucionado. Y antes que ese, estaban Clásico todos los antropocentrista. demás. Exactamente. Ujú. Entonces, ahora, actualmente la teoría de la evolución ya se comprende, incluso Darwin lo postuló como un árbol filogenético, ¿no? Que se abren por todas las ramas, no como muchos conocen y piensan que Darwin dijo que veníamos del modo, no. Darwin no dijo eso, Darwin hablaba sobre que éramos parientes, pero Me haces pensar. Ajá. ah, Me haces pensar en los memes que es como, no sé si es, bueno, los que andan en Facebook, es como, sale una imagen de, no sé, pienso ahorita, Luis Miguel y se dice una frase X y abajo dice frases que nunca dijo Luis Miguel. Literal, así me imaginé a Darwin, así como, nosotros venimos del mono, frases que nunca dijo Darwin. sí, Algo exactamente. así. Entonces, Lamarck sí piensa eso, que nosotros venimos del mono, o sea, que un mono se transformó y que esos monos todavía no han llegado al grado de transformarse en un ser humano, como los otros animales, ¿no? Que, digamos, tuvieron una bifurcación en la línea de transformación o de evolución, ya utilizando el término actual, que había un punto final, que había un motivo por el cual un organismo iba a llegar, y ese motivo era el ser humano. Y justamente creó la gran cadena del ser. Es esta cosa que no sé si habías escuchado sobre la escala del ser de Aristóteles, donde igual pone el humano más grande, Ujú. animales hasta abajo. Sí. Pues bien, algo que se le da como puntos, así de bien, fue que ella empezó a introducir el término de la adaptación, porque él decía que estos cambios, que esta transformación ocurría gracias al entorno. Entonces, eh, vuelvo a comentar, ¿no? Él negaba la extinción, o sea, él pensaba que la teoría del catastrofismo de gobierno era real y él la sustituía por el simple cambio en las morfologías de los organismos. Ejemplo, ¿no? Hablamos de antepasados del caballo, que la paleontología ahorita ya conoce y son especies que van transformándose, bla, 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 bla. Cuvier decía que estos organismos se extinguieron, pero alguna pequeña población pudo quedar y son los que tenemos actualmente. Pero nunca habló de la transformación. Y Lamarck, estos organismos sí murieron, se quedaron y ahora los encontramos como fósiles, pero se transformaron simplemente en otro. Como, bueno, no sé si muchos pensaban desde niño, pero yo decía, ay, entonces los dinosaurios, como son seres antiguos, este famoso cuello largo se transformó en una jirafa y el Triceratops, Ceratopsio se transformó en el toro. Era mi pensamiento de niño, ¿no? Entonces era como de, y digo, hasta la fecha, incluso en la universidad, por ahí escuché una posición de alguien que dijo que eso, entonces me quedé así como de, ¿cómo? Y Lamarck tenía esos pensamientos, ¿no? Todavía no se encontraban como tal todos los fósiles, ya la explosión de la paleontología fue años después, pero tenía este concepto de la evolución, ¿no? Si los linajes no se extinguen, si el ambiente cambia o va continuando gradualmente, va a afectarlos, y también si las formas y funciones se ajustan a las características del entorno. O sea, que la adaptación se va a convertir en una necesidad. E incluso, aquí cabe hacer un paréntesis, en uno de sus escritos, justamente habla de que bueno, es que me estoy adelantando, pero bueno, mal lo digo, estoy emocionado. La filosofía es muy importante en la biología. Necesita tener importancia y que la biología tenga su propia filosofía. ¿Y por qué dije que me estaba adelantando hace unos minutos? Porque quería dejarlo como, no la cereza del pastel, pero más adelante. Lamarck, y por eso es que estamos haciendo este podcast, fue el que acuñó el término de biología. Le dio nombre al estudio de la vida como biología. Entonces, desde ahí ya se les conocía como a esta rama. O sea, vas a estudiar la vida, entonces vas a hacer biología.
Wow, ese dato sí no me lo sabía. Y creo que es algo que no muchos nos ponemos a pensar, ¿no? Y ahorita ya viste como extrapolarlo así de, ¿quién le puso? Os digo, ahorita ya descubrimos que Lamarck le puso biología a la biología y digo, wow. Pero, por ejemplo, pienso, ¿quién le puso química a la química? O esa pregunta que sale Ah, en los memes de ¿por qué el cerebro, un cerebro humano en algún punto de la vida, pensó en que él debía de llamarse cerebro y en que él es el órgano más importante de todos? esa es la pregunta más chida que puede existir. Vamos a hacer un podcast de eso en un futuro, ¿va? Sí, Digo, quería guardar como cereza del pastel, pero pues ya me conoces. Cuando hablo de algo me voy bifurcando acá, haciendo como paréntesis. hilo de media. Pero bueno, regresando, después del cambio del entorno, él postula que van a cambiar sus hábitos, justamente para adaptarse, y de aquí ya va a venir el cambio morfológico. Como te digo, sí lo mencionó de progenitor a progenie, pero también aclara en largo plazo, no como actualmente se conoce. Digamos, no tan tan ni muy muy. Ejemplo, ¿no? El alimento se hace duro. Entonces, va a cambiar su hábito del organismo porque va a tener que masticar más fuerte, ¿no? Un pajarito, por ejemplo. Antes tenía la semilla bien aguadita, entonces, por algún motivo que se desconoce, pero él habla y dice que es una fuerza que te va a indicar a la perfección que es el ser humano. Entonces, este cambio en la semilla se pone dura, la masticación tiene que ser más fuerte, entonces, por ende, el pico del ave va a estar más fuerte. Entonces, si el pico del ave se vuelve fuerte, lo va a pasar, le va a pasar un pico fuerte a su progenie y así a lo largo del tiempo vamos a conocer a un tucán, por ejemplo. Tiene un picote bien duro. Fíjate que ahorita que hablaste del tucán, no me acuerdo, acabo de leer un dato curioso acerca de él. No sé si tú lo sabías, pero que su pico, digo, yo me lo imaginaba así como, pues ha de estar súper chido, ¿no? Te sirve para mascar un montón de cosas así bien duras. No sé, o sea, Ah, literal me imaginaba como a tucán comiéndose un coco o algo así. Y en realidad bueno, leí que le sirve para regular la temperatura, o sea, la temperatura corporal. no inventes. Y yo así de, y yo imaginándome que se comían un poco y en realidad, en realidad era para regular la temperatura. ¿Cómo? ¿Quién sabe? A lo mejor en algún momento nos animamos a hablar de tucanes o algo así. Oye, pues qué buen Pero dato, ¿eh? Me gustaría sí, o sea, la verdad investigarlo. es que sí está muy interesante, ¿no? Digo, un cerebro como el mío, pues lo único en lo que pensó fue como, sí, come cosas bien duras, ¿no? Un coco. Y sigo con la imagen del tucán con el coco. Pero ha de estar súper interesante saber qué es lo que hay en el pico, cuál es ¿cómo lo explico? Como su química. Bueno, yo como que me voy a todo, siempre a esa rama, ¿no? Pero como saber qué es lo que hay fisiológicamente en el pico y de qué está de qué está hecho que le permite regular la temperatura. Pero bueno, a lo mejor eso es una de No dos, pueda tema tener para infografía o tema para podcast. algo que ver con el sistema circulatorio, ¿no? Muy probablemente. Pero wow, acabas de abrir una brecha bien chida, ¿eh? A ver, por eso me encanta, por eso me encanta hacer este contenido contigo, porque hablamos de algo y sale otra y salen muchas cosas para aprender y llenarnos de conocimiento todo. Ay, sí, vamos a guardarlos ahí. Pero bueno, justamente comentaba esta parte, ¿no? Como este proceso que él hablaba. Y llegamos al uso y desuso de los caracteres, ¿no? Para Lamarck este proceso era muy crucial. Y justamente en palabras de Lamarck, cito, no son los órganos, es decir, la naturaleza y forma de las partes del cuerpo de un animal, lo que ha dado lugar a sus hábitos y las facultades especiales. Entonces, hasta aquí no habla de sus órganos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Y él dice, si no, son, por el contrario, sus hábitos, su modo de vida y su entorno lo que ha colocado en el curso del tiempo la forma de su cuerpo, el número y estado de sus órganos, y finalmente las facultades que posee. Entonces volvemos nuevamente a la importancia que tiene el cambio del entorno, o sea, la influencia del entorno con el organismo. Y justamente Darwin toma de Lamarck este concepto y pues ve que tiene razón, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta mucho
hablar de que en el caso de la biología es una ciencia que se va construyendo de pasito a pasito, piedrita a piedrita. Unos empiezan a hablar de esto, Darwin empieza a aceptar la teoría de la evolución, luego ya llegamos con la genética y ahorita ya sabemos que la alelo dominante, bla, 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 pero todo se va formando. Entonces, aunque actualmente sí, Lamarck no estaba en lo correcto con sus especulaciones y su teoría, pero hizo una primera semillita, pues buena, muy importante, la verdad. Y ahora, justamente la teoría de Lamarck eh, es una teoría sobre la evolución de la vida, no sobre su origen. Pues en aquel entonces se aceptaba que surgía espontáneamente en las formas más simples, como ya te digo, ¿no? Creacionismo. Pero sería 50 años después cuando Pasteur, ya lo conocemos más, ya lo conoce más, eh, demostrara que todo el proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos, el crecimiento de microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea, ¿no? Entonces, justamente Lamarck tuvo que esbozar, crear a partir de esto su teoría en un tiempo en el que el estado de las ciencias naturales era caótico, porque no se sabía muy bien cuál era el origen de cuál, y algo también muy importante de esto fue que se le delegó en ese momento a Lamarck a dar cátedra de animales invertebrados, incluidos microorganismos. Entonces, digamos que fue como malo para él, pero bueno, porque gracias a él pudo crear esto. Y hace rato, cuando hablamos de eso, te comenté de un científico que hizo también posible eso, que fue Cuvier, porque Cuvier era de los grandes, de los ricos, de los importantes, no digamos que tenía poder. Lamarck sí era reconocido, pero pues justamente las críticas de Cuvier hacia Lamarck hacía que las personas, que la población, que los científicos de ahí, como que no creyeran tanto en él. Y cuando dio su crítica hacia Lamarck, digamos que lo hundió. Los historiadores nos dicen que no hubo como tal una pelea entre los dos, así, bla, bla, pero sí como bajita la mano. Aquí huele a chisme. De hecho, por una actividad que estuve en creación literaria y demás, Ujú. tomé este fragmento y me creé acá una pelea entre ellos en la gran asociación académica. Y me pregunta el que estaba dándome la clase, ¿sí pasó eso? Yo, no, 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 me inventé a partir de lo real. Ay, pero entonces cuéntanos qué sí pasó, porque, o sea, yo creo que de a gratis la crítica no debió de haber sido, y siendo este científico con tanto poder, con tanto renombre y todo esto, que quisiera hacerle algo así a alguien que realmente no era como, no sé cómo explicarlo, no precisamente de como de su nivel, ¿no? Sino que sabes que muchas veces cuando la gente tiene poder como que se le sube un poco y siento que le dio mucha importancia. Entonces sí, o sea, como que sí me deja la intriga de saber por qué fue que hizo eso. Ujú. Pues porque el escrito, la teoría que tenía Lamarck estaba sustentada, digo, por primera vez alguien la tenía bien, Ujú, tenía sustento, tenía motivo científico real, y ujú, eran científicos contemporáneos. Cuvier, el padre de la paleontología, y era más de ujú, vertebrados, y a Lamarck se le considera el padre de la paleontología de invertebrados. Entonces, ujú, la típica situación de, a ver, mm. este señor, que nadie lo conoce, lo está empezando a conocer Conflicto de mucho, pantalones, como siempre. me Ujú, está negando mi teoría creacionista, perdón, mi teoría del catastrofismo, pues yo le ujú. voy a negar su teoría del transformismo. Claro, y siendo él el de más poder, pues obviamente le iba a Ajá. ganar. Cuando los dos tenían un poquito de razón en sus teorías, ¿sabes? Que es Chale. eso, hola chido. Y es como de, no ¿Por qué inventes. siempre pasan esas cosas entre hombres científicos? Ay, pues no sé, o sea, y justo eso me O sea, no es la recuerda a primera vez la, que no escuchamos a la un batalla chisme de los así. huesos. Exactamente, la guerra de los huesos. Ándale. Justamente por eso fue que lo pregunto, porque dije o sea, porque siempre tiene que haber un conflicto de pantalones ahí. Ay, pues así eran esos tiempos. Y justamente Lamarck, al tiempo que formuló esta teoría de la evolución de la vida, propuso un mecanismo, ¿no? ¿Cómo iba a evolucionar esta? Y en resumidas cuentas, son como 6 pasitos que postuló, que los voy a leer a continuación. El primero es que todos los cuerpos organizados, organismos de la Tierra, han sido producidos por la naturaleza. Ya no está diciendo que por un Dios.
Entonces aquí es como de, no inventes, ¿qué está pasando? Y sucesivamente, y después de una enorme sucesión de tiempo, o sea, que pasa el tiempo, ya igual mete el factor tiempo. 2. En su marcha constante, la naturaleza ha comenzado y recomienza aún todos los días, o sea, todos los días empieza como un proceso distinto para formar los cuerpos organizados más simples. Que vuelvo a lo mismo, él estudió microorganismos, no estuvo viendo microorganismos unicelulares. Es decir, que estos primeros bosquejos de organismos son los que se han designado con el nombre de generaciones espontáneas. Cuando se hablaba de, se creó por generación espontánea, pero no. Aquí Lamarck ya habla de que fue la naturaleza la que lo creó. Todavía como medio perdido el tema, pero pues ya como de, ay, no mentes. Nadie había dicho esto antes. Justamente, otro paréntesis, cuando un científico decía algo distinto, todos lo criticaban y después a veces tenía mucha razón, a veces poca, pero pues por lo menos no andaba tan perdido, ¿no? Bueno, le sigo. Estando formando los primeros bosquejos del animal o del vegetal, poco a poco los órganos y con el tiempo se van diversificando. La facultad de reproducción inherente en cada organismo ha dado lugar a los diferentes métodos de multiplicación y de regeneración de los individuos. Por ello, los procesos adquiridos se han conservado. Y aquí nuevamente, bueno, aquí habla de procesos adquiridos, ¿no? O sea, de que los adquieren por el progenitor. Con la ayuda del tiempo, nuevamente, factor tiempo, tiempo suficiente de circunstancias o de los cambios surgidos de la Tierra, de los diferentes hábitos de antes de nuevas situaciones, los organismos han tenido que mantener la diversidad de estos. Nuevamente, eh, el cambio de la Tierra, ¿no? Pues sí, o sea, la adaptación. Entonces, si te das cuenta de diferentes formas que él habla y que ahorita yo te los he explicado, sigue siendo el mismo fundamento, el mismo centro, ¿no? De la teoría. Entonces, para ya no redundar más, me gustaría darle una antesala al casi término sobre el cliché de las jirafas. Porque uno que es biólogo, por lo menos siempre le enseñan la teoría de Lamarck, de los caracteres adquiridos, con el ejemplo de las jirafas. Que una jirafa antigua, un cuello cortito, ve un arbusto y va y come, pum, pum. Pero cuando los árboles empiezan a crecer, pues la jirafa tiene que estirar su cuello poco a poco. Eso suena muy mágico. O sea, digo, creo Entonces, que como ajá, que en la escuela te lo imaginas así como de, ah, sí, la jirafita, ¿no? Llega un día, muerde el arbusto y ya. Y al otro, el árbol ya está más arriba y se estira, ¿no? O sea, como que suena muy, muy mágico, muy místico, cuando en realidad creo que no es así. sí. Entonces, justamente decía eso, ¿no? Que la jirafita padre estiraba más la cabeza y al hijo le pasaba esa estiración. Y luego, la estiración. Luego, Sí. la progenie hacía lo mismo con su progenie y entonces con el paso del tiempo las jirafas al final tuvieron un cuello gigante. Pero hasta incluso hay dibujos de Lamarck, o sea, su cara de Lamarck en el cuerpo de una jirafa. ¿Por Entonces digo el qué? cliché de las Ah, jirafas. ok. Entonces, así como a Darwin se le atribuye el mono, por ejemplo, pues a Lamarck las jirafas. Y digo, en la escuela te lo explican así. ¿Y por qué digo cliché? Porque en Ay, todo este texto jirafita. de la filosofía, de la filosofía zoológica que el que escribió, donde empezó a plasmar su teoría, nada más hay un párrafo que habla de las jirafas. O sea, él nunca fue su ejemplo principal. Y, Otra vez, cosas que científicos nunca dijeron o hicieron. y justamente ahí me tienes ahí traduciendo el texto en esa parte. Y cito, es interesante observar el resultado del hábito en la peculiar forma y talla de la jirafa. Se sabe que este animal es el más alto de los mamíferos y vive en el interior de África, en lugares donde el suelo es casi siempre árido o estéril, de manera que está obligado a remonear las hojas de los árboles y hacer constantes esfuerzos para alcanzarla. El resultado de este hábito, nuevamente hábito, largamente mantenido en todo su género, ha sido que las patas delanteras del animal se han hecho más largas que las traseras.
y que su cuello se ha alargado hasta tal punto que la jirafa, sin levantarse sobre las dos patas traseras, alcanza una altura de 6 metros. Eso fue lo único que habló de las jirafas. Muchos critican este ejemplo porque dicen, no, es como un ejemplo medio raro, ¿no? Y todos dicen, ay, no sé por qué lo puso, pero pues nada más habló de eso. A todos los Una demás. noche de inspiración. Ajá. Y bueno, ok, ya conociendo la evolución actual, es un proceso, pero no. Sí influye la adaptación, sí influye los cambios del hábitat, los cambios del entorno, pero hablamos ya de genéticamente, los cambios en los alelos, pues, Ujú, ujú. no en los cambios de los hábitos, como él menciona. Y justamente no, volvemos a la típica imagen de la evolución lineal del hombre, ¿no? Donde está el mono y luego llega otro mono y luego otro. Esta clásica y extendida idea de que un mono gradualmente se puso de pie y se transformó en humano proviene de Lamarck y no de Darwin. Para Lamarck descendemos del mono por medio de una evolución lineal. Para Darwin, mono y humano solo compartimos un ancestro común. Entonces, esta típica imagen surge de Lamarck, nuevamente por este cambio lineal hasta la perfección que es el ser humano. Dicen. Dicen. Y justamente las ideas de Lamarck no fueron tomadas en cuenta en su época, aunque el libro, el que te comento de la filosofía zoológica, donde plasmó su teoría, circuló por Francia y también por Inglaterra, obra a la que tuvo acceso el propio Darwin, donde retomó y donde pudo tomar esta idea de el cambio del entorno puede influir al organismo, ¿no? Fue después de formulada la teoría de la selección natural, cuando los evolucionistas retomaron el pensamiento de Lamarck, intentando suplir el vacío que la selección natural dejaba al no explicar la fuente de la variabilidad. Porque la explicación de la selección natural que habla Darwin no te dice cuál es el motivo, ¿no? ¿Cuál es este centro para la variabilidad? ¿Cómo es que se crean las nuevas criaturas? Que después la genética ya te lo explica, las mutaciones. Nuevamente, paso a paso, ¿no? Justamente el propio Darwin, al tiempo que denotaba la teoría de Lamarck, que la leía, que veía y que guachaba sus postulados, intentó cubrir justamente eh, el postulado de la pangénesis, ¿no? De la creación, así de la nada, del mecanismo de transferencia, de a ver cómo era, cuál era el mecanismo que iba a transferir los caracteres adquiridos. Y desde entonces amarquismo, perdón, o transformismo se ha simplificado con argumentos que vienen pues, a caricaturizarlo con estas imágenes de la mar con la jirafa, como te digo, y demás cosas, ¿no? Entonces, aunque Lamarck tuvo, pues, más bien no tuvo el apoyo de estos científicos y hasta la fecha sea una teoría que pues, ya desechamos y que no nos sirve, quieras o no, es un punto muy importante para entender y para que Darwin pudiera escribir este libro, ¿no? Para que pudiéramos entender qué es la evolución. Digamos, un gran inicio, un gran paso, como cuando el hombre llegó a la luna, que dio Lamarck, que se aventó y que dijo, va, voy a hacer mi teoría y pues como es la mayoría de historias de científicos, ¿no? Que mueren y jamás se enteraron que fue de su teoría o aportación a la ciencia hasta que 30 años después todos dicen, sí, tenía razón en este punto, porque justamente él pues falleció con sus hermanas, pero abandonado, solo, solitario, sin, sin esta antigua aprobación de los científicos, que tuvo su momento chido porque fue discípulo de Bifo, pero por críticas de Cuvier y por la Revolución Francesa, lo bajaron más y de ahí no lo bajaron. Como dicen aquí, ¿no? En la actualidad, ¿cómo dice la chaviza? No lo bajaron de ton. Pues esta fue la historia de Jean-Baptiste
Baptiste Pierre Antoine Diamonet Chevalier de la Mar. Hasta Le Blog, como lo sé. No sé si lo pronuncié bien, luego le voy a decir al, al, al Google que me lo diga, a ver cómo se dice. Hay que Al decir, caballero. Alexa, Alexa, di el nombre de la marca. Sí. Pues es algo que no, o sea, tú lo viste, realmente yo no sabía nada de la marca. Y creo que sí es una charla fructífera. Me gusta el hecho de conocer un poco más acerca de la historia de uno de los científicos que dio paso y que dio grandes bases a esta rama de la ciencia tan bonita y que justamente hoy celebramos, esperemos que sí hoy, el Día del Biólogo y la Bióloga. ¿Algo más que quieras comentar antes de dar por finalizado el primer episodio de la segunda temporada de Ecos de la Ciencia? Pues como es el primer episodio de 2022 y además de esto, hoy es el Día del Biólogo, uno, felicidades a todos los biólogos y biólogas que estén en este mundo. No mueran de hambre, por favor, porque su labor es supremamente necesaria y creo que necesitamos un episodio para realmente enfatizar en la gran importancia que tienen los biólogos para que funcione la sociedad y también hacer un pequeño spam a que sí, con suerte, hoy sí es el Día del Biólogo, se está celebrando en Red Synapsis la Bio Week con muchísimas charlas, talleres, mesas, con muchísimos biólogos de tallas, wow, impresionantes. En serio, cuando vimos las semblanzas nos quedamos impresionados. En serio, muchísimas gracias también a ellos, que no estoy segura si estén escuchando eso, pero si están escuchando esto, pues qué chido. Y muchas gracias por escucharlo. Y dos, por darse el tiempo para compartirnos un poco de su experiencia, de sus conocimientos y claramente a todo el equipo de Red Synapsis por hacer de esto, pues, algo posible. Y número dos, a todos aquellos que nos estén escuchando, muy, 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 muy feliz inicio de año y esperemos que el 2022 esté cargado de cosas muy, muy, muy chidas. No voy a decir positivas, porque todos sabemos que en este mundo, que en estos momentos todo el mundo está dando positivo, así que vamos a mandar buenas vibras. Buenas vibras. Sí. Y feliz inicio de año 2022. Ay, sí, este año esperemos que sea súper, súper, súper padre, súper bonito. Y también invitarlos al próximo domingo, sábado también, a la final de Biologato. Justamente el juego, el evento, a la parte 2 por el Día del Biólogo. Entonces, fue todo por nuestra parte. Este fue el episodio número 16 de Ecos de la Ciencia, la marca y el Transformismo. Esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.